Señor Juan Valerdi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí, pero estamos con delay, me parece, ¿eh? No, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho bien. Bueno, perfecto. Está bueno que me escuches bien porque después te voy a hablar de un tema muy feo, ¿eh? Muy feo. Más, qué lindo, qué lindo. Sí, Que sí, no sí. es los 39 grados que hacen ahora, ¿no? No. Es un poco más feo, ¿eh? Un poco más feo. A ver, contame. Antes que eso quiero arrancar. La verdad es que Bueno, me interesa muchísimo, Juan, una editorial que hiciste sobre los ricos, los mega ricos y el tema de los impuestos. Es muy interesante como lo planteaste, muy resumido, muy contundente. Me gustaría charlar un poquito sobre eso, porque es real lo que decís ahí, con respecto a los impuestos, si más o menos impuestos hacen más rico o menos rico a estos millonarios, pero también me detuve en una parte donde hablas de las multinacionales, que son las que bancan, que eso me interesa mucho más, que bancan los medios. ¿Eso es lo que dijiste? claro, muy resumidamente el problema es este. Tanto este economista que se hizo famoso hace poco, que yo no me acuerdo cómo se llama, y que escribió un libro que todo el mundo cita pero nadie lee porque es un plomazo, que yo leí algunas páginas y me di cuenta que era plomazo, no me puedo acordar ahora. Como muchos otros economistas, políticos y demás, hablan de los billonarios, 500 millones de habitantes, o sea, la mitad de la población del mundo. Todo eso me parece onanismo. Un onanismo que es muy divertido y muy lindo para distraerse, pero que no va al fondo de la cuestión de qué es lo que jode a la gente, qué es lo que jode a los que están más jodidos que hace 20, 30, 40 años, ¿no? Porque hace ciento y pico de años estábamos todos mucho más jodidos, no estábamos acá, pero la población mundial estaba mucho más jodida. Después vino hace un poco menos de un siglo el estado de bienestar y eso mejoró muchas cosas, y ahora hace algunas décadas que se está desmantelando el estado de bienestar. Ahora, ¿el estado de bienestar lo están desmantelando estos muchachos para hacerse millonarios? No. El estado de bienestar lo han desmantelado los gobiernos de la mano de las multinacionales, que ya no están dispuestas a pagar impuestos para evitar que el comunismo avance, porque cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se destruyó la Unión Soviética, el peligro comunista se disolvió. Entonces, a partir de ahí dijeron, ¿por qué tengo que pagar muchos impuestos y darles un montón de condiciones beneficiosas a la población si ya no hay ningún peligro para mí? Y empezaron a desquiciarse, especialmente las ligadas a lo financiero. Y ahí viene la vueltita del círculo. En lo financiero, especialmente después de la primera alerta del año 2008, que es una alerta que dice, muchachos, están totalmente desquiciados, en vez de cambiar ese sistema financiero desquiciado, lo que hicieron los gobiernos centrales, especialmente el de Estados Unidos, es darle mucha guita para que no explote esa burbuja. En ese reparto de mucha guita y en ese vivir en una burbuja artificial financiera es donde estos tipos, sean 8, 16, 25 o 50, se hacen billonarios. Ahora, son billonarios por lo que valen las acciones de sus empresas o de las empresas que han comprado. Pero claro, eso es pan para hoy, hombre. Para mañana pueden quedar, no te digo en la bancarrota, pero bastante complicada su situación de billonarios. Lo que no va a cambiar cuando reviente la burbuja financiera es lo que hacen las multinacionales. Las multinacionales, de las cuales estos muchachos probablemente en parte importante sean dueños o dueños de una parte importante de esas acciones, lo que están haciendo es no pagar impuestos prácticamente en ningún lado, ni siquiera en Estados Unidos, y al mismo tiempo imponiendo condiciones a los gobiernos cada vez más duras desde el punto de vista fiscal, pero también desde el punto de vista de control y regulación ambiental, control y regulación de cómo tratan a sus empleados, a la mano de obra, etcétera, y eso es lo que realmente está jodiendo al mundo, no los tipos esos. En el fondo el problema no es si tienen para comprarse una isla o un continente o para comer por 25 generaciones. En el fondo el problema es que se supone que tienen poder. Cuando uno tiene miles de millones de dólares no tiene capacidad de consumo, tiene poder.
Ahora, ¿realmente esos tipos tienen poder? ¿Podrían vender las acciones que tienen para ir y comprarse una isla, un país, o para ir y comprarse armamento para hacer una guerra en contra de alguien? No, no pueden. O sea que en realidad en el fondo no tienen tanto poder, no tienen poder efectivo. Ahora, Juan, la pregunta es, aparte del poder financiero que tienen, que eso es obviamente real, no es una forma de ejercer poder. Por ejemplo, hablo de multinacionales, por ejemplo, de alimentos. O sea, que pueden condicionar a cualquier gobierno porque si los tipos se les canta, mañana digo yo, lo pregunto, mañana puede ser que te hagan un país el doble que te genere el doble de pobreza. ¿O no puede pasar esto? No, por eso no me entendiste bien. Ellos, esas personas físicas, no tienen poder. Esas no tienen poder. Las grandes multinacionales Sí. sí tienen poder efectivo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando hablan de estos billonarios y los apuntan con el dedito y dicen en el listado de Forbes o en el listado de este tipo tiene esto, mirá qué obsceno la riqueza que tiene, bla, bla, bla. A las multinacionales no las apuntan. ¿Y por qué no las apuntan? Porque si las apuntaran tendríamos que decidir hacer algo con eso, con esas multinacionales, en cada país y en el mundo. Y como esas multinacionales son las que ponen los auspicios para los medios masivos de comunicación, para la televisión, para los diarios, para las radios y demás, nadie los va a apuntar. Y yo me puedo dar el lujo de hacerlo porque como no me ponen plata ni tengo interés en que me la pongan, Claro. puedo apuntarlos. Y porque además tampoco les voy a hacer daño como para que les moleste. Pero digo, lo importante es no pelotudear. Digo, la gente está pelotudeando de la mano de economistas que están pelotudeando, de políticos que están pelotudeando. Algunos porque le conviene y otros porque se creyeron el verso de que ahí está el problemita. Si hay 8 tipos o 10 tipos que tienen cuántos billones de dólares en cosas financieras que son papelitos en el fondo. Entonces, esas multinacionales son las que no solamente están jodiendo a la población con precios altos de alimentos, con condiciones laborales cada vez peores, con retrocesos laborales, sino también con cuestiones de contaminación y demás. Pero el problema fundamental, antes de pasarte la pelota de nuevo, es que ahí no hay cabezas que vos podés apuntar. Cada uno de los pedacitos de esas multinacionales son lo que se llaman unidad de negocio. Entonces, cuando una minera derrama cianuro en una de las piletas que tienen en San Juan, ponele, porque la pared era demasiado baja o demasiado débil, porque al contratista le pagaron demasiado poco, nadie se va a hacer cargo de eso, porque uno va a decir, yo puse lo que me dijeron los del presupuesto financiero, los financieros van a decir, yo puse lo que me dijeron los accionistas que podía gastar, y el otro así se van pasando la pelota, y esto es lo que un sociólogo y gran pensador, o al menos le dicen sociólogo, que es Weber, decía que es la burocracia que hay que tenerla cortita y que los que la tenían que tener cortita eran los dueños de las empresas. A la burocracia privada me estoy refiriendo, no a la estatal. Y lamentablemente los dueños se diluyeron, porque ahora las acciones y el anonimato, las sociedades anónimas adentro de sociedad anónima, favorecido por el tema de las guardias fiscales, permiten que no se sepa y que no haya efectivos dueños que vayan conduciendo las empresas. Se ha diluido la propiedad y en ese caso se ha diluido el control de las empresas para que no sean como el alacrán que pica la rana que lo lleva encima. Ahora, esto que estamos hablando sucede, a ver, pongámosle que hay gobiernos que son muy de derecha, Brasil, Estados Unidos, pero también hay gobiernos que se supone, digamos, voy a poner el caso de Argentina, no hablo de izquierda, hablo de un gobierno, voy a decir la palabra peronista. En un país muy de derecha como el de Bolsonaro, como Brasil, y en un país como el de Argentina, ¿es exactamente lo mismo? No es exactamente lo mismo, hay matices. Hay matices, eso. Desde el punto de vista mundial, no hay ninguno seriamente que esté sacando los pies del plato. Ni siquiera, te digo, respecto a lo que estamos hablando de las multinacionales y demás, ni siquiera países como Venezuela sacaron los pies del plato. Es otra la jugada o el tablero que se está jugando ahí. Es otra cuestión que tiene que ver con la soberanía de sus recursos naturales y demás, y no con que el que lo explote no contamine o que le dé mejores condiciones a la población. No estoy diciendo que Venezuela no le dé mejores condiciones, sino que lo que digo es que no va en contra del sistema, no va en contra del tablero de juego, sino que lo que hace es poner otras prioridades. Y en eso es donde están los matices.
un gobierno peronista en la Argentina va a tener prioridades muy distintas del gobierno macrista. Ahora, en el gabinete que tiene Alberto Fernández en el Poder Ejecutivo, hay muchos más tipos, ministros, secretarios, subsecretarios, que estén pensando en no pelearse con esas multinacionales y con grandes empresas nacionales y darles algún día, venderles autoría, consultoría y demás, que en estar yendo al choque con los que van a generar las condiciones para que lo laboral sea cada vez más complicado en la Argentina, para que no haya desarrollo, para que haya contaminación, etcétera. Ahora, algunos de estos ministros, a ver, debo entender o debo pensar que trabajan en algún punto, trabajan o laburan o se manejan, qué sé yo, de los dos lados del mostrador, o sea, no van, digo yo, no van ni para atrás ni para adelante. ¿Debo pensar eso? Eso lo tenías más claramente en el gobierno de Macri o en el gobierno, ni hablar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son gente que está directamente trabajando para las mismas multinacionales que yo estaba describiendo. No es el caso del gabinete actual, no creo, no me consta para nada, pero yo no sé qué es peor, si el que francamente trabaja para una multinacional y entonces podés apuntar y decir, bueno, este pibe trabaja para, como cuando tenía el ministro de Energía Macri y era un tipo que había tenido acciones de esa empresa hasta hace tiempo y supuestamente las había vendido, pues ahí podés saber a quién responde, cómo responde y hacia dónde va, que tener un tipo que es un flancito que lo que quiere es no pelearse con ninguno de los que están enfrente. Si no se quiere pelear con ninguno es peor que si trabajara para todos. Claro, ahí Ese es el problema. bueno, ahí vos sabés que justo me abrís la puerta para a comentarte lo que te iba a comentar, que te dije, grave, muy grave, que yo no sé si vos lo habrás podido comprobar. El gobierno saca para las fiestas, y estamos hablando de hace 10 días, 15 días, 20 días como mucho, un sistema de venta de carne con precios bajos, ¿no? Más bajos que es el famoso precio cuidado de la carne, donde vos te acordarás que había una carne con precio cuidado que valía 600 pesos el kilo contra los 1000 de lo que salía en todos lados. Hasta ahí vos sabés eso. Clarísimo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos tomamos la molestia, porque la verdad es que dije, bueno, ya que vamos a hablar, y obviamente que esto era lo que quería hablar con vos, dije, bueno, vamos a comprobar a ver cómo es esto. No vamos a dejar llevar por lo que dice la tele, ni el relato, nada. Vamos a hacerlo, vamos a ver cómo es el tema. Bueno, y te cuento que fuimos a un supermercado, muy conocido. Yo te conozco, ya sabés de quién estamos hablando. Ajá. Bueno, supuestamente... Viene de la producción de carne y carnicería, digamos. Exacto. Bueno, entonces fuimos al lugar. Bueno, por ejemplo, en el que fuimos, que tenía su despacho de carne, no la carne en la góndola, estamos hablando con su despacho de carne, con los carniceros. Con su carnicero. Exacto, con sus carniceros. Y cuando llegamos, te cuento lo que pasó. Primero, esta carne famosa de precios cuidados, congelados o como le quieras llamar, primero la carne, a pesar de que te la vendía el carnicero, estaba congelada. Primer punto. Congelada. ¿Entendés? O sea, calculo que hacemos la prueba, por ejemplo, te voy a poner un punto específico. Un matambre de 1,4 kg congelado, primero se iba a 2 kilos. Real esto, pero congelado sí. Con pedazos de hielo. Bueno, es lo que todos vemos cuando alguna vez le tenemos que dar el gusto a alguien y comprarle mariscos que es congelado, y cuando lo congelas queda la mitad con suerte. Exacto. Pero al margen de esto, que uno puede decir, bueno, está bien, que no debería pasar, pero bueno, decís, bueno, está bien, listo, se descongela. Ahora, yo te cuento, la carne, cuando se descongeló, Juan, yo no te puedo explicar lo que era. Era una cosa tremendamente feo, pero feo, de todo lo que vos te imaginás. Habrás visto muchas veces en algunas carnicerías, carne vieja, carne terriblemente fea. Y acá va lo que yo, la verdad es que quería comentarte.
porque esto fue en muchos lugares, muchos supermercados. Yo hablo justo del que fui, ¿verdad? Que fuimos para comprobar eso. Se me ocurrió hablar y hacer un editorial hablando de que justamente teniendo un gobierno peronista, como un gobierno peronista permite o se da el lujo de decir vamos a darle carne para pobres y carne para ricos. Entonces, me encantaría saber tu opinión sobre esto, porque esto, si lo hubieran hecho en la época de Macri, te juro que decías, bueno, ya sabemos cómo son, porque hubiera sido imbancable también. Mira, Pero en este gobierno nos sonó muy feo, Juan, muy feo, una indignación terrible. voy a empezar por el final. El final es la lucha contra la suba de precios alimenticios y en particular de la carne del gobierno actual, y lucha lo pongo entre comillas, es un fracaso. Empecemos por ahí. Desde los precios congelados de Feletti, que llevaron aún con precios congelados los alimentos a que la inflación de diciembre sea 3,8%, la cual ocultan atrás del anual, porque todos hablan del anual, pero nadie está hablando de que en diciembre fue el 3,8%. Totalmente de acuerdo, no lo sabía. No lo sabía. Después de la de marzo, que fue 4,1%, la más alta desde el año 91, más o menos. Entonces, digo, no nos hagamos los boludos con la inflación de diciembre del 3,8%, con precios congelados supuestamente de miles de productos, que en realidad son miles de precios, pero con productos en distintas presentaciones, el mismo. Así que ahí hay un fracaso. Segundo punto, el arreglo de las carnes fue un fracaso porque el gobierno se metió en una interna pensando que iba a poder jugar en esa interna inteligentemente, y como lo que falta bastante en las áreas competentes de este tema es inteligencia, los grandes exportadores a los cuales nunca les cortaron la exportación, que exportan a Europa, Estados Unidos, la cuota Hilton y demás, esos querían sacarse de encima al chiquitaje y a los medianos que estaban creciendo con la exportación a China, Israel y otros países. A esos sí les cortaron la exportación, a los que iban a China e Israel, y a los grandes estos no, dijeron, bueno, vos ayudame a darle carne decente a la gente a un precio razonable. Bueno, los cagaron. Esos tipos lo cagaron al gobierno. Así de simple. Ahora, vos dirás, bueno, el gobierno peronista, yo conozco a Marcelo Bullo, que escribió varios libros sobre la insubordinación fundante y lo que han hecho Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, todos los países que se han desarrollado, qué hicieron y qué te venden después que tenés que hacer vos, que es exactamente lo mismo. Esos libros de Marcelo Bullo me dijo un día, tenemos que calcular cuántos kilos de carne de asado podían comprar los trabajadores antes del peronismo en el 45, durante el peronismo, durante las distintas dictaduras, con el menemismo, con el kirchnerismo, macrismo y demás. Lamentablemente eso no se puede calcular, porque las estadísticas que existían en una cosa que se llamaba la Junta Nacional de Carnes y en otros organismos, el menemismo destruyó la Junta Nacional de Carnes, pero además también destruyó todas las estadísticas para que nadie pueda reconstruir esto. ¿Entendés? De manera tal de que no hay forma, salvo que uno se meta en una biblioteca y se entierre por un tiempo en documentos y demás, que es bastante inviable, más en tiempo de COVID. Yo estoy seguro que si hacemos ese número, da que en la actualidad es un desastre. Es un desastre en la realidad, porque vos obviamente si le vas a hacer un acuerdo con el gobierno, que lo vas a cagar al gobierno, que es lo que están haciendo los frigoríficos, lo que vas a hacer es disimular. Entonces agarrás carne vieja, carne de vaca vieja o lo que sea, que es lo que ellos dicen que declaraban las exportaciones a China y que en realidad no era, y ellos sí te van a meter eso congelado para que vos no te des cuenta que es una porquería, porque congelado en realidad es muy difícil, vos sepas si es buena, si es mala, imposible, si es tierna o si es dura. Imposible. ¿Qué aspecto tiene? ¿Entendés? Exacto. Entonces termina el asado ¿sabes cómo termina? Como los pollos de Mazorín, al cual también lo cagaron a Mazorín. ¿Quién lo cagó? Los distribuidores de Qué buena comparación, Juan. Qué buena comparación me estás haciendo. Podrido pero congelado. Como está podrido pero congelado, no, vos lo ves y es una cosa media informe, digamos. Bueno, sí. Eso es lo que está pasando con la carne, que por cierto, en diciembre, con la inflación del 3,8%, la carne subió 15%. Entonces, ese es el resultado de las buenas formas de los culfas de la vida, como diría Grabois, los culfas de la vida que están pensando en su futuro y en no pelearse con nadie, llevan a que la carne suba 15%, a que la gente si come carne como una carne de mierda,
y a que los tipos que hacen esto estén ahí lo más campantes acá o declarando su nuevo domicilio en Uruguay, ¿no? Te pregunto, hablando, o sea, Matías Culfas, pero y en este tipo de cosas, ¿qué papel juega Julián Domínguez? Julián Domínguez es un poquito más consciente de los límites que tiene la gente. Supongo que está un poquito menos preocupado por trabajar a futuro, venderle consultoría o asesoramiento a las multinacionales o a los grandes frigoríficos, pero tampoco va a patear el tablero. O sea, juega en un juego en el cual no se patea el tablero y hay de alguna manera una cierta flexibilidad de las reglas, pero no se patea el tablero. Entonces, comparado con Culfas, digamos, es mucho más conocedor del tablero donde está jugando, pero justamente por eso no lo va a patear. Culfas mucho menos, digamos, ¿no? Sí, mucho menos, obvio. La verdad que, Juan, te cuento, acabas de dar una respuesta con la que mucha gente, a pesar de pasarla mal con este tipo de cosas que pasaron con respecto a este tema de la carne, pero aliviarás un poco las cantidad de mensajes que tenemos que con respecto a esto han puteado al gobierno, que no te puedo explicar por este tema de esta carne y de esto que pasó. Entonces está bueno que también vos puedas aclararlo desde tu experiencia, tu expertise en este tipo de cosas, por lo menos diciendo antes de que cerremos te digo algo. Decime. Antes de que cerremos te digo algo. Sí. A este gobierno vos sabés y te consta que yo lo apoyo, he sido fiscal en las elecciones, en las de 2019, no en las de ahora, y lo apoyo. Y lo critico todo lo que lo tengo que criticar. Y en este caso en particular, como verás, lo critico además con un cierto nivel de enojo, porque me parece que es suicida desde el punto de vista político, social, económico, lo que están haciendo con los precios y el no ponerse las pilas para poner el cascabel al gato. Ahora, si estuviera Larreta o Macri o cualquiera de estos delincuentes mercenarios que hay dando vuelta en la vereda enfrente, estaríamos 10 veces más jodidos, ¿eh? Por eso lo que tenemos que hacer es, en los próximos 2 años, pedirle al gobierno que no haga la estupidez de entregarle la alfombra roja para que vuelvan esos hijos de puta y nos jodan 10 veces más, porque si no ahí sí que vamos a estar recontra jodidos. Entonces los próximos 2 años hay que lograr que el gobierno se ponga las pilas y le ponga cascabel a gato, si no vamos a estar recontra jodidos. Claro, y encima que esos sí van a venir con una sed de revancha tremenda. Tremenda. No, y aparte, aunque no vengan con sed de revancha, eso es la institucionalidad, los guantes de algodón, las reuniones de buenas maneras, no existe para ellos. Van a fondo. Y si te tienen que inventar causas, te inventan causas, como vimos ahora con toda esta movida de lo que está saliendo de la gobernadora Vidal, la Heidi, que en realidad es una hiena, como hemos visto que lo hizo Macri, con las reuniones y que se juntan, digamos, con los jueces, con los fiscales y demás, no tienen ningún problema. Entonces, si este gobierno está entrampado en una institucionalidad rajatabla ni en un diálogo a rajatabla, y lo que vamos a hacer es servírsela para que ellos, cuando vuelvan peores. En vez de volveremos mejores, van a volver peores. Por suerte hay gente como vos, Juan, y mucha gente también que va a hacer todo lo posible para que eso no pase, pero hablando desde la coherencia, que eso es lo más importante, Juan. Siempre. Bueno, muchas gracias por llamar y volvemos al ruedo en este 2022, que con que nos dé la mitad de cosas malas del 2021 vamos a estar bárbaros. No le pido el doble de cosas buenas ni la mitad de cosas buenas, no, la mitad de las malas. La mitad de las malas. Qué buen final, Juan. La verdad, excelente. Te mandamos un abrazo y listo. Estamos arrancando el 2022. Como siempre, gracias por estar en Argentilandia, Juan. Abrazo inmenso y hasta la próxima. Hasta la próxima.